Ah, bien. ¿Quién dijo? ¿Karina? ¿Quién fue? Bueno, ¿se está escuchando ahora? Para la Sí, reunión podemos comenzar, ¿no? sí se escucha, profe. Bueno, la idea un poco de estas reuniones, bueno, ante todo disculpen, pero tuve un problema con el ID de la reunión, no sé, lo tenía cambiado, así que no me podía conectar, pero bueno, ya estamos. La idea de un poco de la reunión de los viernes es que, habiendo ustedes leído entonces todo el material, puedan hacer algunas preguntas o sacarse algunas dudas. Eh, no sé si quieren comenzar preguntando algo o quieren que yo, más o menos, como hice la otra vez, le vaya dando algunos tips de cómo es más o menos la historia para esto. Sí, profe, como la otra vez Eh, ¿Se acuerdan que que había dado los tips. es importante, como yo les dije la otra vez, que ustedes vayan leyendo las preguntas que están en las guías esas que están publicadas en la página? Yo estoy tratando ahora de levantar una filmina, a ver si puedo, un PowerPoint. Lo que comienza ahora en esta parte de la materia es el estudio de la macroeconomía, ¿sí? Hasta ahora ustedes vieron en las primeras clases una introducción de lo que era la economía. La segunda clase trabajamos con todo lo que es la microeconomía y ustedes vieron cómo era el funcionamiento de los mercados. Y lo que vamos a ver ahora es lo que es, y del curso, van a ser todos conceptos macroeconómicos. Importante que ustedes tengan en cuenta, si vieron el cuestionario, la primera definición que tienen que tener ustedes en cuenta es que en la macroeconomía vamos a empezar a trabajar con un concepto que es el Producto Bruto Interno. ¿Sí? El Producto Bruto Interno que hay que comprender y analizar qué es lo que está definiendo o qué es lo que se está midiendo a través del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno que se define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un determinado periodo. ¿Sí? Esa, esa definición de Producto Bruto Interno, ¿sí? Ustedes la tienen que manejar muy bien, porque es en base a eso que se va a determinar lo que es la ecuación macroeconómica fundamental y todo lo que es el estudio de la macroeconomía. ¿Están viendo ustedes un archivo de Word? Sí. ¿Sí? Vieron que en el archivo de Word dice que el PBI es el valor de mercado, fíjense lo que dice en azul, de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Cuando hablamos de Producto Bruto, hablamos de una unidad de medición que generalmente está asociada al bienestar de un país, ¿sí? Y lo que tratamos de medir es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un término de un año. Aquellos países que tienen un Producto Bruto Interno mayor son aquellos países que generalmente tienen niveles de ingreso y niveles de vida mejor que los países que no lo tienen. Pero el PBI no está midiendo cualquier cosa. Por eso la definición está desglosada en varios términos o en varias partes. El PBI lo que está midiendo es el valor de mercado de los bienes y servicios. ¿Por qué?
Porque la unidad que se utiliza para poder medir los bienes y servicios que se producen en una economía es la moneda. En una economía se producen distintas variedades de productos o distintas canastas de productos, ¿sí? Desde bicicletas, autos, computadoras, productos de origen primario, que la única manera de aglutinar y poder medir estos productos es llevándolos a su valor monetario. Por eso el Producto Bruto no mide la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía, sino que mide el valor monetario de esos productos. ¿De qué productos mide ese valor monetario? Bueno, mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía. Cuando hablamos de bienes y servicios finales, hablamos de bienes y servicios que ya están destinados para su consumo o están destinados para intervenir en otra etapa de la producción. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si en una economía sencilla, por ejemplo, se produjeron, vamos a decir, 4 ruedas, 4 cuadros y 4 manubrios y 2 bicicletas, las ruedas y los cuadros que están incorporados en las bicicletas no se cuentan ni como ruedas ni como cuadros, ¿sí? Ni como manubrios. Es decir, solamente vamos a contar los bienes y servicios finales. Si, para hacer más claro, se produjeron 4 ruedas, 2 cuadros de bicicleta y 2 manubrios, y se armó una bicicleta, entonces en el Producto Bruto se va a contabilizar 2 ruedas, un cuadro, un manubrio que quedaron sin armar ninguna bicicleta, que serían bienes finales, y una bicicleta. Si contabilizáramos todos los cuadros y todos los manubrios y todas las ruedas producidas, estaríamos hablando de otra magnitud que se llama valor bruto de la producción. Es decir, todo lo que se produce sin importar si fue incorporado o no a otro bien o servicio o sirvió de insumo para otro bien o servicio. ¿Cuáles son los bienes y servicios que se contabilizan o que se suman en el Producto Bruto Interno? Todos los bienes y servicios producidos en el país, ¿sí? No son los vendidos, son los producidos, independientemente de que se hayan vendido o no. Los bienes y servicios pueden estar vendidos o pueden estar dentro del stock de productos terminados de una empresa. Pero lo correcto es que se contabilizan los bienes y servicios producidos. ¿Producidos dónde? Dentro del país. Acá lo que importa es que los bienes y servicios que se van a contabilizar en el Producto Bruto Interno, por eso el término de interno, es porque se produjeron dentro de las fronteras del país, ¿sí? Independientemente de que las personas que hayan producido esos bienes o las empresas que hayan producido esos bienes sean empresas nacionales o extranjeras. Lo importante es que esos bienes y servicios se hayan producido dentro del país. Y para terminar la definición, en un determinado periodo. Generalmente, el Producto Bruto Interno de un país se mide de manera anual o de manera trimestral, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, porque no cualquier definición o no cualquier cosa es una definición de Producto Bruto Interno. Tengan en cuenta que es el valor de mercado, no las cantidades, de todos los bienes y servicios finales, y no de todos los bienes y servicios, solamente los finales, que se producen, no que se venden, ¿sí? Dentro de un país en un determinado periodo. Cualquier equivocación que cometan ustedes cuando definan Producto Bruto Interno, ¿sí? Los va a llevar a que estén definiendo otra magnitud, que no es un Producto Bruto Interno. Por ejemplo, si nosotros decimos que estamos hablando del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por los habitantes de un país en un periodo determinado, ya no estamos hablando de Producto Bruto Interno, sino que estamos hablando de Producto Bruto Nacional. El Producto Bruto Nacional mide los bienes, la magnitud de los bienes y servicios producidos por los habitantes de un país o por los residentes de un país en un determinado periodo. Por ejemplo,
si usted mira las estadísticas de un país como Estados Unidos, ellos van a hablar del Producto Bruto Nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una empresa, es un país, perdón, que tiene empresas multinacionales que producen en todos los países del mundo. Entonces, cuando ellos miren su producto, ellos dicen, el Producto Bruto nuestro es el Producto Bruto Nacional, el que producen nuestras empresas, independientemente si lo producen en Estados Unidos, en China, en Europa o en Sudamérica. En el caso nuestro, en Argentina, lo que se mide acá en Argentina y lo que determina nuestras estadísticas es el Producto Bruto Interno, es el valor monetario de los bienes y servicios que se producen dentro de las fronteras del país. Es muy importante que ustedes comprendan esa diferencia entre lo que es Producto Bruto Interno y lo que es Producto Bruto Nacional. Otra diferencia importante es cuando hablamos de producto, en lugar de producto bruto, si hablamos de producto neto interno, ¿sí? El producto neto interno va a ser igual al producto bruto, ¿sí? El producto bruto, pero en lugar de tener en cuenta la inversión total, a esa inversión se le va a descontar la depreciación de los bienes y servicios que forman parte del stock de capital de un país y que con el paso del tiempo se va depreciando, ¿sí? Por eso se llama neto, porque ya la inversión no se contabiliza como bruta, sino que se contabiliza la inversión menos las depreciaciones acumuladas en todo lo que es maquinarias y equipos y bienes de uso que se utilizan en el país. Estas son las magnitudes más o menos que se tienen en cuenta, algunas de las magnitudes que se tienen en cuenta en el estudio de las cuentas nacionales, en la rama de la macroeconomía que se dedica al estudio de las cuentas nacionales. Más o menos ustedes van entendiendo esta definición de Producto Bruto Interno. Sí. Sí. Es importante que ustedes comprendan estas diferencias, que comprendan que no cualquier cosa es el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno, fíjense ustedes en la pregunta 4, dice presente y analice la ecuación macroeconómica fundamental. ¿Por qué hay una ecuación que se llama ecuación macroeconómica fundamental? Porque esta ecuación, ¿sí?, es la que le da origen a todo el estudio de la macroeconomía, o básicamente a todo el estudio de la economía que vamos a ver nosotros en este curso, que es Nociones de Economía. Básicamente la ecuación macroeconómica fundamental que dice que la están viendo ustedes acá en la diapositiva o no. Está chiquito, doctor, no está como que este que dice contabilidad nacional. Yo lo tengo al costado de la pantalla, pero muy pequeñito. Bueno, espere entonces. No, se ve la página 1 nomás. Ahora vamos a ver si puedo compartir la pantalla y tengo que levantar eso. No sé si se ve ahí bien. Ahí dice un Word. Es un Word, ¿lo ven? Sí. A ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí se ve un poco más grande el Word. Sí. Bueno, pero no es esto lo que les quería mostrar ahora. Esperen que es el otro Word.
Ahí lo ven, la ecuación macroeconómica fundamental, ¿sí? Que Sí. dice I es igual a C más I más G más X menos más XN. Sí, sí se ve. Bueno, esa es la ecuación macroeconómica fundamental. Es una identidad que dice que el Producto Bruto Interno, o el ingreso, que es lo mismo, ¿sí? Que es esa I, ¿sí? Es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. ¿Sí? El Producto Bruto Interno de un país es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. ¿Qué es cada cosa? Bueno, veamos. Pregunta 5. ¿Qué es el consumo? Es el gasto de los hogares en bienes y servicios. Todo lo que las personas gastan en los hogares, en la compra de bienes y servicios, se contabiliza en el consumo. Es lo que se llama consumo. Cuando la gente compra zapatillas, está consumiendo. Cuando la gente compra comida, está consumiendo. Cuando la gente compra un auto, está consumiendo. Con excepción de cuando compra una casa. Cuando compra una casa, ¿sí? Las cuentas nacionales consideran que la compra de una casa no es consumo. Siempre estamos hablando de comprar zapatillas nuevas, autos nuevos, casas nuevas. Si lo que se está comprando no es nuevo, ¿se acuerdan que el Producto Bruto era el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo determinado? Contabilizaba los producidos, los nuevos. ¿Sí? Una transacción de un auto usado no entra en las cuentas nacionales. Pero bueno, entonces, dentro del consumo se va a contabilizar en esta ecuación macroeconómica fundamental, ¿sí? El consumo de los hogares en bienes y servicios. ¿Sí? El consumo de viviendas nuevas no se va a contabilizar en el consumo, sino que se va a tener en cuenta en lo que es inversión. ¿Qué es la inversión? Es todo el gasto en capital y en equipos y en inventarios, ¿sí? Que realizan las empresas, incluyendo la compra de viviendas nuevas que hacen las personas. Entonces, las viviendas nuevas se contabilizan en la inversión. En la letra C, que teníamos acá, que era el gasto, ¿sí? En la letra C, que era el gasto, se contabiliza el gasto del Estado. Es la compra de bienes y servicios que realiza el Estado. Entonces, tenemos así el tercer término de la ecuación y el cuarto término es las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Es contabilizar todo lo que se produce en el país, pero se vende afuera, que son las exportaciones, menos todo lo que se consume en el país, pero se produjo afuera, que son las importaciones. Cuando se habla de exportaciones netas, se habla de exportaciones menos importaciones. La diferencia entre exportaciones e importaciones se va a ver reflejado en lo que se llama la balanza comercial de un país, que es la diferencia entre lo que un país produce y vende afuera, menos lo que un país compra de afuera para ser consumido en el interior del país o ser usado como insumo. ¿Sí? Al ser el Producto Bruto una medición que se hace por el valor monetario de los bienes y servicios, existe un PBI real y un PBI nominal. ¿Sí? Hablamos de un PBI nominal cuando nosotros hacemos una medición del PBI en un determinado momento. Si yo mido el PBI de la Argentina hoy, tengo un PBI nominal que es igual al PBI real. Vuelvo a medir el PBI dentro de un año y me voy a encontrar, sobre todo acá en Argentina, que todos los precios de los bienes y servicios producidos cambiaron con el transcurso del tiempo. ¿Sí? Si todos los precios de los bienes y servicios producidos cambiaron, yo no voy a poder hacer una comparación real de si el PBI es mayor o menor, porque seguramente con la inflación que hay, sobre todo en Argentina, el PBI dentro de un año, nominalmente va a ser mayor que el PBI en el día de hoy.
Para poder comparar esos dos PBI, ¿sí? Para poderlos comparar hay que calcular el PBI en términos reales. Es decir, ese PBI de dentro de un año lo tengo que calcular con los precios vigentes al día de hoy. Lo que tengo que hacer es traer los precios de dentro de un año al día de hoy. Esa diferencia o ese coeficiente que da entre el PBI de un periodo con el PBI de un periodo anterior es lo que se llama deflactor del PBI, ¿sí? Que no es más que dividir el PBI nominal con el PBI real. ¿El PBI nominal qué es? El PBI al momento que se está calculando. El PBI real es el PBI con las cantidades del momento que se está calculando, pero con los precios del periodo base con el cual yo quiero comparar. Es decir, que si yo quiero calcular el PBI real al día de hoy para compararlo con el del 1 de enero de este año, voy a tener que calcular el PBI real de hoy, pero con los precios vigentes al 1 de enero, para poderlo comparar y que no se me distorsione la comparación, ¿sí? Por un cambio en el nivel de precios. ¿Sí? Hasta ahí estamos hablando de la ecuación macroeconómica. ¿Lo puede repetir, por favor, doctor? ¿Cómo? ¿Lo puede repetir, por favor? La diferencia entre el PBI nominal y el PBI real. Sí, esa división, por favor. El PBI nominal es el PBI calculado, ¿sí? A valores corrientes, ¿sí? A valores del día de hoy. El PBI real es el PBI calculado con las cantidades que se producen al día de hoy, pero con los precios del periodo base con el cual yo quiero comparar, ¿sí? Por eso se llama PBI real. Esta diferencia no es sustancial entre el PBI nominal y el PBI real en un país que no tenga un proceso inflacionario fuerte, pero en Argentina, ¿sí? Supónganse ustedes que la inflación ronda en el 30, 40, 50% anual, ¿sí? Es imposible, por ejemplo, comparar el PBI de hoy con el PBI de 10 años atrás. No hay manera de comparar el PBI nominal de hoy con el PBI nominal de 10 años atrás. ¿Por qué? Porque sencillamente el proceso inflacionario hace que el precio de los bienes de hoy sea 15, 20, 30 o 50 o 100 veces superior a los precios de hace 10 años atrás. Entonces, para poder comparar cuál de los dos PBI es mayor en términos reales, tengo que llevar el PBI de hoy, con las cantidades de hoy, a los precios y valores vigentes hace 10 años atrás. Entonces voy a tener un PBI real. Si no, voy a estar comparando PBI nominales. ¿Sí? El gran problema que tiene Argentina es ese, el problema inflacionario. Por lo cual, si ustedes preguntan, ¿y cuál es el Producto Bruto Interno de Argentina? En pesos es muy difícil de saberlo porque ni me quiero imaginar la magnitud que es. El PBI de Argentina generalmente es entre 300 y 400 mil millones de dólares anuales. ¿Sí? Depende el tipo de cambio. Pero si usted quiere medir el PBI de Argentina en un número más o menos razonable que sea representativo de algo, hay que medirlo en dólares, en una moneda dura. El problema que tiene medir el PBI en pesos en Argentina, que es la unidad monetaria nuestra, es que el peso se deprecia, el precio pierde su valor. Entonces, a mismas cantidades, en pesos pueden ser valores mucho, mucho más altos. Es como si a usted se le va achicando, usted mide la longitud en metros, pero cada vez el metro es más chico. Entonces, cuando usted mide la misma longitud, supóngase, mide una cuadra de distancia, con un metro que mide un metro, le va a dar 100 metros. Ahora, si dentro de 10 años el metro se le achicó a la mitad, le va a dar 200 metros. Entonces, no es comparable. Los procesos inflacionarios que sube Argentina hacen que las magnitudes no sean comparables de un momento a otro, sino que haya que deflactarlas. Una pregunta. El deflactor del PBI. Sí. ¿Calcular el deflactor del PBI implica calcular la inflación de un país? No es exactamente la inflación, pero es una buena medida de la inflación que ha sufrido un país. Sí, sí. No es ni más ni menos que eso. Y sería un indicador mucho más real de la inflación que
que ha sufrido un país calcular el deflactor del PBI que calcular la inflación real. Porque la inflación real, ¿cómo se calcula? La inflación real se calcula sobre una canasta de productos, ¿sí? que el encargado de las estadísticas diseñó, que por ejemplo dice que en esa canasta de productos hay latas de arveja, hay el servicio de televisión por cable, el servicio de luz. Por ejemplo, hasta hace unos años atrás había camisetas musculosas, por ejemplo, que debe hacer 50 años que no se usa, pero van quedando desactualizados esas canastas de bienes y servicios que se calculan en el PBI, y por ahí no son representativas de la verdadera realidad del aumento de precios. Mire qué problema tiene usted ahora cuando se calcula la inflación en Argentina. Usted tiene todo lo que es tarifas, que tiene un componente importante dentro de lo que es la canasta que se calcula la inflación, está congelado. ¿Sí? Usted vea, la luz está congelado, el gas está congelado, el cable está congelado, los servicios de telefonía están congelados, las tarifas de micro están congeladas, las tarifas de transporte están todas congeladas. Los precios de los hoteles están congelados o no existen directamente porque no se pueden utilizar. Los servicios de recreación, los precios no varían porque directamente están cerrados. Entonces, y hay control de precios. Todo eso que yo le dije se pondera en la canasta de cálculo de la inflación. Y así toda la inflación está dando un 30% anual. ¿No es cierto? Entonces, si todo eso aumentó cero y además la inflación me da un 30% anual, ¿sí? Quiere decir que los precios que aumentaron mucho más del 30%. ¿Me explico? Sí, sí. Y a su vez, ¿eso qué genera? Y lo estamos yendo un poco de tema, pero tener todos esos servicios congelados, ¿qué genera? Lo que se llama inflación reprimida, porque en algún momento esos precios van a tener que ajustar, van a tener que ir a la realidad, porque no pueden seguir mucho tiempo más congelados, porque la luz puede estar congelada en tanto y en cuanto el Estado ponga la diferencia, digamos, no es que el vendedor de servicio EDEA o Camusi que vende gas o todo, perciben menos dinero. En realidad, la diferencia la paga el Estado. Entonces, en tanto y en cuanto el Estado se vaya quedando sin dinero para soportar todo eso, van a tener que ajustar. Es mucho mejor, según los analistas económicos, el deflactor del PBI es un muy buen indicador de la inflación de un país porque tiene en cuenta todos los bienes y servicios. Lo que se discute y lo que no todos los economistas están de acuerdo, si tener un PBI más grande significa tener un mejor nivel de vida, ¿sí? Es decir, ¿es el Producto Bruto Interno de un país un buen indicador del nivel de vida que hay en el país, de cómo se vive en ese país? Y está discutido si es el mejor indicador. Lo que sí no cabe duda es que a mayor PBI son mejores las posibilidades de tener una buena educación, son mejores las posibilidades de tener un buen sistema de salud, son mejores las posibilidades de conseguir empleo bien remunerado. Es decir, es mucho mejor tener un país que tenga un buen PBI, ¿sí?, que un país que no lo tiene. En ese sentido, está claro y no hay dudas que, si bien puede no ser el mejor indicador, ¿sí?, en una sociedad, del nivel de vida de una sociedad, el PBI, pero no deja de ser un indicador que representa las posibilidades que tiene una sociedad de tener un nivel adecuado de vida. Disculpe, profesor, me gustaría hacerle una pregunta. Sí. Cuando hablamos de año base, sí, ¿a qué año nos referimos? Porque el año base sería el comienzo de una actividad. Y no sé, 1810 sería, qué sé yo. No, usted llévelo al año que quiera. Usted quiere medir el PBI, vamos a suponer que hoy calculamos el PBI, ¿sí? ¿Con qué lo quiere comparar usted? ¿Con 1810? Por ejemplo,
Entonces tenemos que medir el PBI hoy, pero con los precios que había en 1810 para poder compararlo con 1810. Pero eso implica que el año base, año a año, pueda ir variando. No, porque el año base es el año con el cual nosotros queremos hacer la comparación. El PBI siempre se va a calcular, lo que se va a calcular, o en realidad no se calcula, se estima, es el PBI nominal. ¿Sí? Sí. Usted hoy estima un PBI nominal, ¿sí? Que le va a dar tantos millones de pesos. Y usted dice, Sí. a ver, o los economistas dicen, a ver, vamos a compararlo con el PBI de 1983, por ejemplo, cuando empezó la democracia. A ver si es mayor o menor. Perfecto. Usted se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque hubo una inflación tremenda entre 1983 y hoy, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para poderlo comparar, usted va a tener que agarrar el PBI de hoy y decir, bueno, vamos a llevarlo a precio de 1983. Entonces va a tener que agarrar producto por producto y diga, ¿qué se produjeron? 3 cajas de fósforo. Bueno, ¿cuánto valió una caja de fósforo en 1983? Le tiene que poner los precios de 1983. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que uno se refiere para poder comparar con un año base, tengo que ir a las cantidades de hoy, poner los precios del año base, para que a igualdad de precios yo pueda saber si produje más cantidad o no. Ajá. Porque si no, nominalmente siempre me va a dar más alto, sobre todo en Argentina, que acá las cosas siempre suben, por un fenómeno que después lo vamos a ver más adelante, porque es un fenómeno monetario. ¿Sí? Gracias. Siempre sube por un problema que tenemos los argentinos en la moneda. En ese cálculo, la producción que se toma es la del PBI nominal. Sí, siempre se toma el PBI nominal. Para Bien. poder comparar dos PBI de un año a otro, hay que llevar los dos PBI al mismo tiempo. Sí. Los precios con los que se calcula el PBI tienen que ser los precios del mismo día. Sí. Las cantidades son las que hay en cada tiempo, pero para poderlos comparar tengo que tener los precios el mismo día. O llevo uno para adelante o traigo el otro para atrás. Está bien. Pero lo que digo es, si yo comparara el PBI nominal actual con el real, y en el real pongo como año base el 2010 Argentina seguramente no produjo lo mismo que hoy. No. Las cantidades son las del nominal, de producción. Las cantidades son las del nominal, las de hoy. Bien. Sí, ahí entendí. Yo calculo el PBI hoy, con los precios y las cantidades de hoy. Para poderlo comparar con otro PBI de 10 años atrás, a las cantidades de hoy le tengo que poner los precios de 10 años atrás. Ahí está. O a las cantidades de 10 años atrás le tengo que poner los precios de hoy. También puedo hacer al revés. Pero los precios tienen que estar en el mismo momento. Sí. Esa diferencia entre el PBI nominal de hoy y el PBI real del año base, que es el año base de inicio, de donde yo quiero calcular, o del inicio de una serie de cálculos, ese se llama deflactor del PBI. Lo estoy deflactando. Cuando estoy llevando para atrás, lo estoy deflactando. Y es una buena medida, grábenselo a esto, es una buena medida de la inflación. Porque es probable que se lo pregunten, eso el caso mañana, ¿verdad? Sí. Todo lo que yo le digo porque es probable que se lo pregunten mañana. Aunque veo que no lo han hecho al cuestionario, o alguno lo hizo al cuestionario este que yo que tomó el trabajo. Sí. ¿Sí? Sí. Lo que me quedaba por allí como dificultad para seguir leyendo era el tema de poder comparar el Producto Bruto Nacional, que ahí en el texto aparecía, el Producto Bruto, el PBI con el Producto Bruto Nacional, con el Producto Nacional Neto, con esas nociones que aparecen ahí, que tampoco entendía cuál era la función de esa comparación. La función de la comparación es que son distintas definiciones, nada más. Ah, ok. Son distintas definiciones, pero una definición muy importante es la que le di yo. No es lo mismo el Producto Bruto Interno, sí, que es lo que se produce en Argentina, que el Producto Bruto Nacional, que es lo que producen los argentinos. Sí, esa la entendí. ¿Sí? Esa es muy importante. Y no es lo mismo el Producto Bruto que el Producto Neto. Cuando hablamos de Producto Bruto, se considera toda la inversión que hay en la economía. Cuando hablamos de Producto Neto, es la inversión menos la depreciación de la inversión, del stock de inversión. Sí. ¿Sí? Profe, sí. Por ejemplo, cuando hablamos de Mercado Libre, que tiene sedes en otros países, ahí tendríamos que ver la medición del nacional, ¿no?
No. Cuando hablamos de Mercado Libre es una empresa global que produce en varios países. Si nosotros queremos decir que Mercado Libre es nuestro, que todo Mercado Libre es producción argentina, entonces tenemos que calcular el Producto Bruto Nacional. Si nosotros calculamos el Producto Bruto Interno, solamente vamos a contemplar la parte de producción de Mercado Libre que se realiza dentro del territorio argentino. ¿Sí? Argentina no tiene muchas empresas multinacionales. Claro, pero una sería Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre sería una, hay muchas, Techin, Mercado Libre, Global, sobre todo ahora tecnológicas, de Despegar. Pero usted vea que donde una empresa argentina, esto es aparte, ¿no? Por el sistema impositivo, legal, económico que tiene Argentina, donde una empresa argentina prospera, lo primero que hace es irse de Argentina. O sea, no sé si lo primero, pero lo más importante que hace es irse de Argentina a otros países con más seguridad jurídica, con menos carga impositiva, y administrar los negocios desde allá. De hecho, por ejemplo, el grupo empresario emblemático que es de Argentina, que es Techin, las principales empresas que tiene las tiene con sede en Luxemburgo, son de Argentina. Eso tiene que ver porque una empresa que tiene sede en Argentina, por ejemplo, tiene riesgo argentino. Al tener riesgo argentino consigue los capitales mucho más caros que una empresa con un riesgo de un país europeo o de Estados Unidos. ¿Me entienden eso? Si una empresa está en Argentina, el riesgo que tiene esa empresa es un riesgo argentino. Entonces, cuando le prestan plata, se la prestan a una tasa muy alta. No es lo mismo prestarle plata a alguien solvente que a alguien que no lo es. ¿Por eso se muda la empresa, doctor, al exterior? ¿Cómo? ¿Por eso se muda la empresa al exterior? Las empresas que se mudan al exterior generalmente lo hacen porque van en crecimiento y mudándose al exterior adquieren mejores condiciones financieras y mejores condiciones impositivas. ¿Esa sería la supuesta carga fiscal? Claro, cuando se habla de que Argentina es un país con una carga fiscal muy, muy alta, se habla de eso. Si bien los impuestos que hay en todo el mundo son similares, las alícuotas o los porcentajes de impuestos que se pagan en Argentina son muy altos, son muy altos. Entonces, las empresas argentinas que hacen negocio en Argentina no tendrían problema con esa carga impositiva porque en principio sus competidores tienen la misma carga impositiva. Pero cuando tienen que salir a competir al exterior con empresas que tienen otras cargas impositivas más baratas y pagan otras tasas de interés más baratas, se les hace muy difícil, ¿sí? Entonces terminan radicándose en el exterior y siendo grupos económicos con empresas del exterior. Por ejemplo, ustedes acaban de, hoy salió en los diarios que uno de los principales empresarios agropecuarios que hay en Argentina, que es Grobo Copatense, acaba de ir a residir a Uruguay y va a lanzar todos sus negocios. O sea, lo que tiene en Argentina lo va a dejar en Argentina, pero a partir de ahora va a empezar a crecer en Uruguay. ¿Por qué? Y porque Uruguay es un país más estable, que le proporcione mejores condiciones económicas, financieras e impositivas. Y cuando analizamos el producto nacional, ¿estamos contabilizando esa empresa que si es nacional se fue afuera? No, porque si la empresa se fue afuera dejó de ser nacional. Ok. ¿Sí? Cuando en el Producto Bruto Nacional contabilizamos todo lo que producen las empresas que son argentinas, ¿sí? En las plantas argentinas y en las plantas que tienen en el exterior. Sí. ¿Sí? Pero si la empresa se fue a radicar a Uruguay, en el Producto Bruto Nacional ya no contabilizamos ni siquiera lo que produce en Argentina. Sí lo contabilizamos en el Producto Bruto Interno. Sí, porque está en el territorio, eso lo entendía, pero yo pensé que... El Producto Bruto Nacional contabiliza lo que producen los residentes argentinos. Entonces, cuando un residente argentino va y obtiene residencia afuera,
automáticamente todo lo que produce acá es parte del Producto Bruto Interno, pero no es parte del Producto Bruto Nacional. Sí, sí. Pero igualmente el indicador que se usa en Argentina es el Producto Bruto Interno. No hay mucha diferencia entre el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Nacional porque son muy pocas las empresas en Argentina que producen afuera. Sí, sí. ¿Vieron ustedes que esta ecuación, ¿no? Donde el PBI es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas? Cada una de estas letritas va a dar origen a una unidad posterior de estudios. Todo lo que vamos a estudiar de acá a fin de año es la composición de la ecuación macroeconómica fundamental. Vamos a empezar ahora, si quieren, por ver algo de la otra. Esto les quedó claro, ¿no? Esto es fácil. Es corto y es fácil. Les quería mostrar ahora. ¿Tienen alguna pregunta que hacer de esto? ¿Algo que quieran, alguna inquietud? No, de esto no. No escuché. Parece que no. No. Bueno, lo que nos quedaría ver ahora sería un poquito las dos primeras, que ustedes tengan en claro, las dos primeras partes de la ecuación macroeconómica fundamental. ¿Se acuerdan que el Producto Bruto Interno o el ingreso era igual al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas? El consumo, ¿sí?, es aquella parte, lo que se denomina consumo, es aquella parte del ingreso que tienen las personas, ¿sí?, que se dedica a la satisfacción de sus necesidades de bienes o servicios. Es una parte del ingreso disponible que tienen las personas, ¿sí?, que se traduce en compra de bienes y servicios. Una persona con su ingreso puede hacer solamente dos cosas: o lo consume o lo ahorra. ¿Sí? La parte del ingreso disponible que tienen las personas puede hacer dos cosas: consumir o ahorrar. Cuando hablamos de ingreso disponible, ¿sí?, de ingreso disponible, hablamos del ingreso luego de haber pagado los impuestos. ¿Sí? Las personas tienen un ingreso personal que, si le restamos los impuestos que pagan, hablamos del ingreso disponible. ¿Sí? El ingreso de las personas menos los impuestos, hablamos del ingreso disponible. Ese ingreso disponible se puede consumir, ¿sí?, o se puede ahorrar. ¿De qué manera consumen las personas? Eso está estandarizado, que las personas a mayores cantidades de ingresos son mayores los niveles de consumo que tienen. ¿De qué depende el consumo de las personas? ¿De qué depende que haya que las personas tengan un mayor o un menor nivel de consumo? Es muy importante. ¿Cuáles son los determinantes del consumo? ¿Qué es lo que determina el consumo de las personas? En primer lugar, el ingreso disponible. ¿Sí? Cuanto mayores son los ingresos de las personas, mayores son los niveles de consumo que tienen las personas. Otro determinante del consumo de las personas es el ingreso permanente. Cuando las personas tienen un ingreso permanente, relativamente estable, relativamente fijo, tienden a consumir una porción más importante de ese ingreso que de aquellos ingresos que no son estables. Por ejemplo, una persona que es un asalariado, que tiene un nivel de empleo fijo, ¿sí?, tiene a tener niveles de consumo más altos que una persona que tiene ingresos variables, que no todos los meses sabe lo que va a recibir. No es lo mismo el consumo de una persona con ingresos fijos que de un chacarero. ¿Sí? El ingreso permanente es aquel ingreso que la persona lo percibe como que es más o menos estable. No es lo mismo para una persona asalariada que le den un aumento de sueldo, ¿sí?, que probablemente de ese aumento de sueldo que es estable, ¿sí?, va a consumir una proporción muy alta,
que si se gana un premio en la lotería, un premio menor, probablemente se lo ahorre, ¿sí? Cualquiera de ustedes que yo le diga, ¿qué harían si se gana la lotería? Nadie me diría, mire, yo me lo voy a consumir todo. Generalmente ustedes me dirían, no, si me gano la lotería, lo ahorro todo ese ingreso. ¿Por qué? Porque no es un ingreso permanente. Cuando más permanente sea el ingreso, más predispuesta está la gente a consumirlo. Mientras el ingreso no sea permanente, la gente tiene a no consumir ese ingreso. Doctor, ¿y en ese caso no se puede invertir, por ejemplo? Bueno, pero el invertir es el paso previo. Para invertir usted primero tiene que ahorrar. Claro. Usted cuando usted invierte ya pasa del otro lado, se transforma en inversor o en empresario, digamos, ¿sí? Las personas ahorran. Lo que la gente le llama invertir no es invertir. ¿En qué puede invertir una persona? En guardar plata. Usted dice, no, pero invertir en una propiedad. Eso no es invertir, eso es ahorrar. Está ahorrando, ¿sí? Sobre todo cuando usted dice, no, pero voy a comprar, me gané la lotería, ¿y qué va a hacer? Bueno, voy a comprar 10 propiedades y las voy a alquilar. Bueno, se transformó en una empresa que se dedica, ¿sí? Con el ahorro de Karina Persona, Karina Empresa puso una empresa que se dedica a alquilar propiedades. Hay una empresa que se llama Karina Domínguez Propiedades. Pero se hizo con el ahorro de Karina Domínguez Persona, ¿me entiende? Sí, sí. Las personas consumen y ahorran. Las que invierten son las empresas. Cuando una persona se pone a invertir es porque se está transformando en una empresa. Con su ahorro está haciendo una actividad empresaria. En el razonamiento que hacemos nosotros, en este circuito, en este modelo económico que hacemos nosotros. Pero está pasando a tener el papel de empresario. Entonces dijimos que el consumo depende del ingreso disponible, del ingreso permanente y sobre todo de la riqueza. Sobre todo también depende de la riqueza de las personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dos personas que ganen un sueldo de 50.000 pesos por mes, ¿sí? Pero que una de las personas sea rica y que la otra no tenga absolutamente ningún bien. Probablemente una persona que detrás tenga un patrimonio importante, supóngase que gana 50.000 pesos, pero por herencia tiene 20 propiedades, ¿sí? Seguramente va a tender a consumirse todos los 50.000 pesos. ¿Sí? Una persona que gana 50.000 pesos, pero que no tiene detrás ningún patrimonio, no tiene ninguna riqueza detrás, probablemente vaya a tender a ahorrar para ver si puede algún día adquirir una propiedad, adquirir una vivienda. Va a tratar de ahorrar. La riqueza de las personas hace que sean más propensas a consumir que alguien que no lo es. ¿Sí? Esas tres cosas son lo que se denominan determinantes del consumo, determinan los niveles de consumo. Hay más cosas que determinan los niveles de consumo, pero básicamente puede hablarse del ingreso disponible, del ingreso permanente y de la riqueza de las personas. Keynes elaboró lo que se llama la función de consumo, ¿sí? Que es esta que ustedes ven acá, si la están viendo, la función de consumo que está determinada por los puntos A, B, C, D, E, F, G, que es una línea inclinada, ¿sí? Donde en el eje de las X pone el ingreso disponible y en el eje de las Y pone los gastos que realizan las personas en consumo. Entonces, cuanto mayor es el ingreso disponible, mayores son los gastos en consumo que hacen las personas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta función de consumo, ¿sí? En algún momento tiene distintas partes. Por ejemplo, las personas, aunque no tengan ingresos, ¿sí? Igual tienen que consumir. ¿Sí? Las personas, aunque no tengan ingresos, igual tienen que consumir. Por lo cual, la función de consumo, en la primera parte, yo no tengo el gráfico acá, pero está por debajo de cero. O sea, las personas, para poder consumir sin tener ingresos, lo que hacen es desahorrar, consumir los ahorros que hicieron en el pasado. A ver si lo podemos ver, no la tengo esa función. O por ahí la vemos más adelante. Otro concepto importante que tienen que saber del consumo es lo que se llama propensión marginal a consumir.
La propensión marginal a consumir es la cantidad de dinero adicional, de un ingreso adicional, que tiene una persona que la destina a consumo. ¿Sí? Cuando hablamos de cantidades marginales, hablamos de pesos adicionales. ¿Sí? Entonces, la propensión marginal a consumir es la cantidad de dinero que destina al consumo una persona de cada peso adicional en el ingreso. Cuando hablamos de marginal, hablamos de adicional. Lo mismo que lo que es la propensión marginal al ahorro. Cuando hablamos de propensión marginal al ahorro, hablamos de la cantidad o del porcentaje del ingreso adicional que de una persona que se destina al ahorro. ¿Sí? Doctor, en la marginal es como decir, más gano, más gasto. No, la marginal es decir, si yo hoy gano 50, ¿sí? Consumo 40 y ahorro 10. ¿Sí? Esa es mi proporción media a consumir. ¿Sí? La proporción media a consumir, si hoy gano 50, gasto 40 y ahorro 10, la proporción media a consumir, ¿sí? es del 80%, o sea, me estoy consumiendo el 80% del ingreso. ¿Sí? Hagámoslo más fácil, si hoy gano 100, consumo 80 y ahorro 20, mi proporción media a consumir es del 80%, ¿sí? ¿Se entiende eso? La media. Cuando hablo de marginal digo, si yo gano 100, ¿sí? Y me dan un peso más, de ese peso más que me dan, ¿cuánto voy a consumir? ¿Me explico? La proporción marginal a consumir es el porcentaje de ese peso adicional de ingreso que yo voy a destinar al consumo. ¿Lo entiende a eso? ¿No? ¿Lo puede volver a ¿Cuál repetir? sería el porcentaje, doctor? No me doy Vamos de cuenta. vuelta. Sí. Yo gano 100 pesos. ¿Sí? Y consumo 80 y ahorro 20. Excelente. ¿Perfecto? Dígame, ¿cuál es mi proporción media a consumir? Ahí tiene el 80%. El lo que dijo 80% lo recién. consumo de mi ingreso. Sí. Bien. Ahora, supongamos que ahora gano 101 pesos. O sea, gano un peso adicional. ¿Sí? Y voy a consumir 81 y voy a ahorrar 20. ¿Cuál es la propensión marginal a consumir que tengo? Del 100%, porque de cada precio adicional me lo consumo todo. La propensión marginal a consumir mide qué porcentaje de cada peso adicional a la renta voy a destinar al consumo. El consumo del excedente. Es importante porque es pregunta examen, ¿eh? De cada peso Doctor, adicional. Entonces ese ¿Sí? peso adicional lo gasto. Claro, la propensión marginal a consumir me dice qué porcentaje de cada peso adicional voy a destinar al consumo. La propensión media me dice qué porcentaje de mi ingreso destino al consumo. De todo. De todo. ¿Sí? Estamos hablando de conceptos distintos que pueden tener la misma magnitud, porque si no varía mi propensión media, si mi propensión marginal a consumir es constante, yo siempre por cada peso adicional consumo lo mismo, la propensión media también va a ser lo mismo. Puede ser el mismo número, pero el concepto es distinto. ¿Sí? Cuando hablamos de marginal, propensión marginal a consumir o propensión marginal a ahorrar, hablamos de la proporción de cada peso adicional de ingreso que se va a destinar a consumir o que se va a destinar a ahorrar. Téngalo claro porque, como les digo, es pregunta examen. Cuando hablamos de propensión media a consumir o propensión media a ahorrar, hablamos del porcentaje de todo el ingreso que se destina a consumir o a ahorrar. Ya no hablamos de pesos adicionales, de todo. ¿Les quedó más o menos claro? Bien. El otro componente que veíamos en la ecuación macroeconómica fundamental, entonces, después del consumo, que veíamos es la inversión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Producto bruto o ingreso es igual a consumo más inversión más gasto más XL. Eso
se lo tiene que grabar en la memoria porque vamos a estar de acá a fin de año hablando de eso. Consumo, más inversión, más gasto, más equilibrio. Bueno, la propensión, la inversión, ¿sí?, es aquel capital que las empresas utilizan y destinan para la producción de bienes y servicios, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes de la inversión? Es decir, ¿cuáles son los factores que hacen que en un país haya más o menos inversión? ¿Sí? En primer lugar, los ingresos que el empresario puede obtener realizando esa determinada inversión, ¿sí? Cuanto mayores sean los ingresos que se le prometen al empresario, mayor va a ser los capitales que se destinen a la inversión. Es decir, si hay un clima de negocios importante, un clima de negocio bueno, donde se puede ganar buen dinero, los empresarios se van a sentir más tentados a invertir que si no lo hay. Otro tema importante, otro determinante de la inversión son los costos, ¿sí? ¿Cuál es el costo que tiene para un empresario realizar una inversión? Bueno, básicamente el costo es la tasa de interés que va a pagar por el capital que tiene que conseguir para realizar la inversión. Que les decía hoy yo, si al empresario le sale mucho más barato conseguir el dinero en el exterior, probablemente vaya a tomar el dinero en el exterior, que las tasas de interés que le van a cobrar van a ser mucho menores, ¿sí? No es lo mismo cómo consigue la plata un empresario japonés que cómo consigue el dinero un empresario argentino. El empresario japonés prácticamente va a conseguir el dinero a una tasa de 2 o 3 puntos anuales y el empresario argentino le va a conseguir una tasa de 70 o 80% anual. Es muy distinta las tasas de interés, porque ustedes sintieron hablar de lo que se denomina riesgo país. Vieron que todos los periodistas en todo momento están diciendo, subió el riesgo país, bajó el riesgo país. ¿Saben lo que es el riesgo país? El riesgo país es la sobretasa que tiene que pagar un país por sobre la tasa de interés de Estados Unidos, generalmente, para obtener financiamiento, ¿sí? Entonces, si la tasa de interés de Estados Unidos hoy está en el 2% anual, ¿sí?, y Brasil tiene que pagar 5% anual en el mercado para conseguir dinero, se dice que Brasil tiene una tasa de riesgo país del 3% o de 3 puntos, ¿sí? O sea, Estados Unidos para endeudarse paga el 2%, Brasil paga el 5%. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de riesgo país de 3 puntos. Argentina tiene una tasa de riesgo país de 15 puntos. O sea que si para pedir dólares prestados en Estados Unidos le cobran 3%, para pedir dólares prestados a un argentino ya le van a cobrar el 18% por el hecho de ser argentino. Le van a cobrar mucho más, pero en principio el riesgo país le determina una tasa piso del 18%. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cuál es la importancia de tener una economía ordenada con un riesgo país bajo para la actividad empresaria. ¿Sí? Ya ustedes ven que con ese riesgo país, entonces la inversión en Argentina de ninguna manera puede ser alta, porque el costo del capital es muy caro. Yo les dije que la inversión dependía de los ingresos que pueda tener que el empresario vislumbre de los ingresos que va a tener, del precio del capital, ¿sí?, o sea, la tasa de interés, ¿sí?, y sobre todo de las expectativas que tenga, de las expectativas futuras que tenga el empresario que va a realizar la inversión, de lo que va a pasar en el futuro. Fíjense ustedes, entonces, que en los dos primeros componentes del Producto Bruto que vimos, consumo e inversión, si nosotros lo llevamos a términos de lo que está pasando en este momento en Argentina, ¿sí?, el consumo está cayendo, ¿sí? El consumo cae, o sea, tiene bajos niveles el consumo. ¿Por qué? Y porque la gente tiene problemas con los ingresos, por la pandemia, no sabe si no tiene perspectiva de que va a ganar más, o sea, el ingreso permanente de la gente está en dudas o no está para mejorar.
por el lado del consumo, la cosa no levanta. Por el lado de la inversión, las tasas de interés están carísimas, las expectativas futuras son malas, los impuestos son caros, entonces tampoco por el lado de la inversión el Producto Bruto Interno está creciendo. Eso lo ven, ¿no? Entonces el Producto Bruto, que es la torta que hay para repartir, digamos, en este momento decae, no crece. En ningún momento no hay ninguno de los determinantes que nosotros vamos a ver. Cuando yo les hablo, ¿qué determina el consumo? ¿Qué determina la inversión? Les estoy diciendo, ¿qué determina que haya más consumo o menos consumo? ¿Qué determina que haya más inversión o menos inversión? ¿Sí? Entonces, si lo traemos a términos actuales, en Argentina, o le diría que casi ningún país del mundo, estos números están en crecimiento. Al contrario, están todos a la baja. ¿Sí? No hay, en este momento, perspectivas futuras interesantes. Por eso, también las expectativas de inversión son muy bajas en todos los países del mundo. Pero Argentina tiene un problema adicional, que es ese, que tiene un riesgo país muy, muy alto. Entonces, la poca inversión que puede estar dando vuelta en el mundo, es muy difícil que llegue a Argentina. Porque aparte, tiene riesgo institucional alto. ¿Algo más que quieran preguntar? Yo, en el peor de los casos, en el que se vayan todas las empresas, ¿qué pasaría? No se van a ir todas las empresas de ninguna manera. No. Así como algunas empresas se van, otras están haciendo buenos negocios y negocios importantes. Hay oportunidades de negocio. No, de ninguna manera se van a ir y de ninguna manera esta situación va a ser eterna. Argentina es un país así, tiene ciclos económicos muy pronunciados. Es un país de ciclos económicos muy pronunciados y siempre se cae y se recupera y vuelve y hay muchos empresarios que por más que quieran, tampoco es fácil levantar una empresa e irse del país. De hecho, pueden levantar la empresa y llevársela del país en los papeles, pero supóngase que Grobocopatel se va de Argentina. Sí, él y su empresa y el estatuto social, pero todos los negocios de Grobocopatel, los campos, la distribución de semillas, de insumos, todo lo que tiene, sigue quedando en Argentina. ¿Me explico? Claro, sí, entiendo. Lo que le está diciendo eso es que los empresarios argentinos, por ahí, algunos, no están tan dispuestos a seguir invirtiendo en Argentina, sino que prefieren irse a hacer negocios a otro lado. Pero los negocios que tienen acá los van a mantener. Porque si los tienen es porque les generan dinero. Pero sí es cierto que hoy por hoy el que pueda encargar un negocio afuera no va a tener un riesgo mucho menor que el que tiene acá en Argentina. Pero bueno, a mayor riesgo también mayores son las ganancias. Mayores son las ganancias. También, ¿por qué? Porque no habría mucha competencia, ¿o no? Son muchos los motivos. Pero está difícil. Los negocios en Argentina y en el mundo, en todos lados, ahora está difícil porque hay mucho dinero, si bien está fácil el acceso al dinero y las tasas de interés son baratas, pero no hay consumo. No hay mayores cuotas de mercado donde las empresas puedan participar. También están todos los negocios hacia la baja y ajustando costos y disminuyendo una estrategia de ajustar costos para ver cómo pueden hacer para sobrevivir. Generalmente las economías en el mundo existen, en la economía existe lo que se llaman los ciclos de los negocios. Los negocios en la economía tienen épocas de auge, donde se hace una curva como una sinusoide, o sea, suben y bajan. ¿Sí? En las épocas de auge el Producto Bruto crecen los niveles de empleo, los niveles de consumo, como crece el empleo, el consumo, entonces la inversión crece, porque hay consumo, se produce la parte virtuosa del ciclo donde todo crece, donde todo va para mejor. Al crecer el consumo crece la inversión, al crecer la inversión produce un efecto multiplicador sobre la economía, crece el Producto Bruto, crece el empleo,
Y en un momento eso se empieza a recalentar, ¿sí? Sucede en todas las economías del mundo, ese ciclo de negocio se recalienta, los precios empiezan a subir, ¿sí? Y salen los estados a ponerle paños fríos a la cosa, ¿y qué hacen? Lo primero que hacen los estados cuando quieren intervenir en esos ciclos de negocios que están al alza y recalentándose, como se llama en economía, sobre todo se recalientan porque se empiezan a producir picos inflacionarios, porque lo que aumenta son los precios más que la producción, intervienen bajando la tasa de interés, aumentando la tasa de interés. Cuando los gobiernos aumentan la tasa de interés, el dinero se empieza a canalizar hacia prestarle al gobierno, que está pidiendo dinero prestado para enfriar la economía. Entonces el negocio pasa por producir menos y prestarle más al gobierno, entonces el ciclo de los negocios empieza a decaer, los precios se empiezan a ajustar, se empiezan a perder empleos, se entra en un ciclo de negocio descendente, donde otra vez llega a un piso y vuelve a subir. En una economía normal, en cualquier país desarrollado o subdesarrollado, pero normal, no en el caso de Argentina, esos ciclos son prácticamente imperceptibles, son como una ola que sube y baja, poco pronunciada, donde el común de la gente prácticamente ni lo percibe, pero las estadísticas y los estudiosos de la economía van viendo los ciclos como suben y bajan, que puede tardar 8 años, 10 años, 20 años, pero son ciclos. La economía capitalista va en ciclos. Esos ciclos que son pronunciados, que yo le digo en forma de onda, en Argentina son tremendos, son montañas. O sea, subimos 20 puntos en un año, bajamos 40 puntos al otro, subimos y bajamos. Es una cosa descomunal lo que sucede acá en Argentina, pero los argentinos estamos acostumbrados a la adrenalina que producen los ciclos de los negocios argentinos, que de hecho viene siendo así hace 30, 40 años, no es que son ciclos que ahora aparecieron estos ciclos. Desde el año 60, 70 que vivimos así, a los tumbos. De repente un día ganamos $1000 y al otro día nos despertamos que ganamos $200, porque ganamos la misma cantidad de pesos, pero ahora son $200. Hace 2 años atrás eran 1000 y ahora son 200. Y así va el ciclo en Argentina. Pero en todos los países del mundo se ha atenuado y acá son picos descomunales. No, para estudiar economía, Argentina no es un país muy representativo de la normalidad, pero es bueno para poner ejemplo extremo de lo que sucede, ¿no? Bueno, básicamente quería contarles eso, tengan en cuenta eso, son preguntas de exámenes, los ciclos de los negocios existen, la inversión tiene sus determinantes, el consumo tiene sus determinantes, ya por suerte pueden tener el libro abierto mañana cuando lo contestan, así que sepan que hay determinantes de consumo, hay determinantes de la inversión, la fórmula del Producto Bruto, sépanla, la ecuación macroeconómica fundamental, o sea que ese consumo más inversión, más gastos, más exportaciones netas, todos esos conceptos se lo va a preguntar el profesor mañana y vean que, como le dije yo, que no cualquier cosa es Producto Bruto Interno, no cualquier cosa es Producto Neto Interno, porque se van a encontrar que van a ver la respuesta y decir, che, pero las 4 respuestas son iguales, así como, y bueno, cambian palabritas, cambian cosas, básicamente siguiendo definiciones. Igual creo que vienen bien con los exámenes, así que no hay problema. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? De lo que sea, no hay problema. Yo le voy a hacer una pregunta. Perdón. Sí. Con respecto a esto en particular, sabemos que el financiamiento de las empresas tiene que ver a nivel internacional con el riesgo país. Ahora, si yo tomo inversión nacional en pesos, por ejemplo, tengo una industria muy pequeña, local, y tengo que comprar simplemente una máquina que se vende y se produce acá. Y tomo inversión en pesos. ¿Puedo cumplir con las reglas internacionales o las reglas nacionales son distintas? No. Cumplir con las reglas internacionales no. O sea, lo que hace estos estándares internacionales es determinarle la tasa de interés. Si usted es una empresa argentina, hoy es una empresa argentina, y se va a enfrentar al riesgo y produce solamente en Argentina y produce para el mercado interno,
entonces usted eso no lo influye, lo influye pero no en su negocio. Lo que le va a pasar es que, a ver, ¿qué está pasando hoy en este momento en Argentina? Ustedes ven que la escasez de qué es en Argentina, de dólares. En Argentina no hay dólares, ¿sí? ¿Qué significa en Argentina que en Argentina no haya dólares? Que a los precios que está el dólar hoy, ¿sí? No es que no haya dólares, no hay oferentes, no hay gente que quiera vender los dólares al precio oficial que tiene el dólar en Argentina, que es de 80 pesos. ¿Sí? A 80 pesos no hay oferente de dólares. ¿Quién es el único oferente de dólares que hay a 80 pesos en Argentina? El Estado. El único oferente de dólares que hay a 80 pesos en Argentina hoy es el Estado. ¿A quién le tiene que ofrecer los dólares el Estado? A todos los que demandan dólares. ¿Sí? Entonces, como el Estado tiene escasez de dólares para ofrecerle, porque a 80 pesos todo el mundo demanda dólares. ¿Sí? Todos quieren dólares a 80 pesos. Entonces, como el Estado no tiene dólares para ofrecerle a 80 pesos a todos, selecciona a quién le va a vender dólares y a quién no. Entonces pone el tope. Las personas pueden comprar hasta 200 dólares por mes, siempre y cuando cumplen las 850 condiciones que tienen que cumplir para poder comprar dólares. Las empresas, para poder importar bienes, tienen que cumplir determinados requisitos para poder importar bienes. Las empresas que tienen que pagar deuda en el exterior no pueden comprar los dólares al Banco Central a 80 pesos para pagar deuda en el exterior que ya tienen tomada porque no tengo dólares, entonces van a tener que comprar una parte al Banco Central y otra parte la van a tener que refinanciar con el acreedor exterior. Entonces empieza a intervenir el Estado en la escasez de dólares. Eso le crea un clima de negocio que sí o sí, ¿dónde termina repercutiendo? En la tasa de interés. En la tasa de interés. Pero no es que hay una tasa de interés fijada por decreto. La tasa de interés se forma por el juego de la oferta y la demanda en el mercado. ¿Sí? Entonces, la empresa argentina hoy se enfrenta ¿a qué? A un mercado inestable, ¿sí? A una demanda inestable, a una tasa de interés muy alta, ¿sí? y a una inflación constante, porque el Estado, como manera de financiar los gastos de la pandemia, el único recurso que tiene es imprimir moneda. ¿Sí? Entonces se enfrenta a un proceso inflacionario cada vez más alto. Entonces, el empresario asume un riesgo, y ese riesgo en el cual está involucrado el empresario por las condiciones económicas que tiene el país, hace que las tasas de interés sean muy altas. Y no son más altas porque el Estado las quiere mantener en niveles bajos, pero si el Estado dejara subir las tasas de interés si el Estado quisiera llevar las tasas de interés al lugar que tienen que tener para que todo el mundo no le demande dólares, tendría que tener tasas de interés de 80, 90 o 100% anual. En este momento hay tasas relativamente bajas en pesos a lo que es el nivel de inflación, pero porque el Estado arbitra ahí para que las tasas sean así, mediante la venta de dólares. Pero la tasa de interés no está determinada internacionalmente, pero sí el mercado. Existen lo que se llaman las calificadoras de riesgo, que son empresas que evalúan los distintos países y dicen, este país es más riesgoso, este es menos riesgoso, este es menos. ¿Qué miran para evaluar el riesgo país de un país? Los fundamentos macroeconómicos, o sea, el PBI, cómo se compone ese PBI, qué posibilidades de crecer tiene, cuál es la institucionalidad que tiene, cuáles son las posibilidades que las reglas de juego que hay en este momento en el país se mantengan en el tiempo, que sigan funcionando los negocios. Todo eso miran las calificadoras de riesgo y dicen, para mí, la calificadora de riesgo, que es privada, que es una empresa, dice, para mí, este país tiene este riesgo país, y más o menos van determinando los riesgos país. Pero en definitiva, el riesgo país, ¿cómo se calcula? Es cuando el país va a pedir plata y en el mercado le dicen, mire, yo a usted le voy a prestar al 15 y a Estados Unidos le voy a prestar al 2. Entonces, el riesgo país, ¿cuál es? La diferencia entre lo que me prestan a Argentina con lo que le prestan a Estados Unidos. Entonces, si a Argentina le prestan al 15 y a Estados Unidos le prestan al 2, es muy simple. El riesgo país es de 13 puntos, o de 13%. Está determinado por el juego de la oferta y la demanda en el mercado. Ahora, la empresa que está haciendo negocios con sede en un país que tiene un riesgo país de 13%, cuando va a pedir plata al mercado,
interno o externo, mínimamente en dólares va a tener que pagar un 13%. Ni le digo lo que va a tener que pagar en pesos. ¿Me entiende? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta quieren hacer para algo del examen? Lo que quieran, ¿eh? Miren que hoy estoy para ayudar, ¿eh? El cargo mío es ayudante, no digan acá. Yo soy ayudante. Hablando de examen, doctor, ¿cómo se desarrolla eso? ¿Qué es? ¿Así múltiples choice como los trabajos prácticos? El final de la materia, sí, igual. Pero tiene dos partes. Primero no le va a dar todo el día para hacerlo, le va a dar un ratito, cortito. O sea que si más o menos no sabe los términos, o sea, va a tener que poner las cruces rápido, digamos, no va a tener todo el día como una hora para ponerla. Le da 1 hora, creo. Y después le pide 2 preguntitas para desarrollar, pero cortitas. Por ejemplo, defina Producto Bruto Interno y va a tener que definir Producto Bruto Interno. O dígame cuáles son los determinantes de la inversión. Los determinantes de la inversión son la tasa de interés, bla, 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 bla. Dígame cuáles son los determinantes del consumo. Dígame qué son las exportaciones netas. Dígame qué es el consumo privado. Dígame qué es el consumo. Cortita, para conceptualmente usted la defina. Pero lo que no va a tener básicamente es tiempo. O sea que si no estudió y más o menos no está al tanto de los temas, porque ahora ¿qué pasa? Ustedes mañana tienen todo el día para hacer el examen. Entonces ustedes abren el examen y empiezan a buscar, hasta que se cansan de buscar y entran a meterse a seco. Cansan, duran las 2, 3 primeras horas, se cansaron y ya después entran a meter la cruz en cualquier lado porque no aguantan más, y enter y adentro, y después sale 6, 4, pero corrige la máquina sola. En el final no va a ser así, van a tener creo que 40 minutos o 1 hora para hacer el multiple choice y para hacer o sea que no van a poder, si no saben, no van a poder ir a buscar, ¿no? Porque encima van todas las bolillas juntas, entonces van a tener que tener todos los módulos arriba, van a tener que leer bastante. Por eso yo le hago hincapié en lo que tienen que saber de esta bolilla. Tienen que saber los determinantes de la inversión, tienen que saber los determinantes del consumo, tienen que saber qué es el Producto Bruto Interno, qué es el Producto Neto Interno, qué es el Producto Bruto Nacional. Aunque no de memoria, pero tienen que saber que están ahí en la bolilla 3, que están, para qué se usan, para que les sea más fácil, porque la idea no es que ustedes se sepan todo de memoria, porque los abogados después se olvidan de todo esto. Después los abogados se transforman en diputados, en senadores, se ponen a hacer política, todo, y creen que todo es posible sin la economía. y bueno, y así estamos. Pero, traten de no olvidarse, traten de estos conceptos, que los recursos son escasos, no se digo nunca. Era la primera parte. Iba a hacer ahí dijeron los chicos en el chat que 24 minutos dura una necesidad y un derecho. Sí, tal cual. No le iba a decir que el multiple choice dura 24 minutos. Lo que le pido es que cuando lo redacten se acuerden de mí, porque ya me pasó en metodología de terribles enunciados larguísimos y la letra re chiquitita. Tardaba más en leerlo que en contestarlo. El examen ahora, yo no los veo a los exámenes, porque lo hace el profesor Castro y lo maneja todo él, pero ¿están viendo bien los exámenes ahora que están haciendo? ¿Son claros? Sí, esto sí. Igual, sí, yo les juro que ese tipo de cosas le tengo pánico con la virtualidad. Sí, pero es igual el examen, la primera parte es igual que las cosas son la misma pregunta, porque creo que hay como 700, 800 preguntas dando vuelta que la máquina. Ustedes se dieron cuenta que no tienen el mismo examen que el compañero, ¿no? Son todos distintos los exámenes. Porque para cada bolilla hay un montón de preguntas que el sistema las mezcla y a cada uno le da un examen aleatorio y le va dando un examen. Hay cualquier cantidad de preguntas desarrolladas que el sistema las mezcla y se las da. Y a cada Doctor, uno si son 24 minutos, calculo que son 3 preguntitas. No, ¿cuántos minutos? No, creo que 24. Son 40, no sé. No son pocas, ¿eh? Ay, preguntar al profesor Castro. 24 minutos. Sí, no, pero le gusta preguntar mucho, ¿eh? Yo no sé si es difícil o me cuesta a mí.
A mí me cuesta esta materia. Pero está viniendo bien con los preguntas, un prácticos. minuto. ¿Cuánto está sacando? 6 y pico, doctor. No estoy viniendo muy bien. Sí, pero bien, porque las preguntas de múltiple choice lo que tienen es que son... todas las preguntas le parece que están bien, ¿no le pasa a veces que todas las respuestas le caben? Entonces tiene que... Por eso yo le hago hincapié, cuando dice marginal es peso adicional, cuando digo medio Claro. del ingreso, porque para que lo puedan resolver rápido después, pero tiene que tenerlo... Tienen que estudiar y tenerlo así, pero los conceptos que se preguntan siempre son cortitos, no se preguntan definiciones o modelos económicos completos, eso es para Que no nos ustedes ponga entiendan. ninguno de esos cuadritos, doctor, porque yo ahí sí que... No, eso nada, no, esos cuadritos no, pero los cuadritos son a los efectos que ustedes comprendan. Mm, ¿Sí? Pero bueno, menos mal. sí. Sigue alguno, ¿cuántos siguen? Bueno, siguen 21, siguen, bueno, no se cayeron tanto. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Con respecto a la importación y exportación, doctor, le quería preguntar con el asunto este de que, por ejemplo, los japoneses tienen menos interés cuando piden dinero. ¿Es por eso que nos sale tan barato que vengan las cosas japonesas aquí? Sí, japonés no viene O mucho, chinas. pero los chinos. Sí, los chinos tienen todo más barato. Vio que yo le dije que los factores de la producción eran tierra, trabajo, capital y empresario, y que cada factor de la producción se retribuía, el precio del trabajo se retribuía con el salario. Bueno, los chinos tienen el salario más bajo que nosotros. El capital se retribuye con el interés. Los chinos tienen menores tasas de interés. Todo más bajo en China. Entonces en economía se dice son más competitivos. Las condiciones económicas que tienen ellos son más competitivas, lo que no quiere decir que un chino viva mejor que un argentino. O a lo mejor hay muchos chinos que viven mejor que muchos argentinos, pero en promedio no lo sé. Pero son países más competitivos, ¿sí? Porque las economías están más desarrolladas, más pro mercado. Nosotros tenemos una economía que no está bien definida todavía. No, en serio, Argentina no está definida hoy por hoy el modelo económico. Sí. Y no es culpa de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, es culpa de un sistema político argentino que todavía no se pone de acuerdo y logra resolver este dilema, pero bueno, ya lo lograrán algún día. Mientras tanto, por suerte, como digo yo, vivimos en Mar del Plata. Le hago una pregunta. En teoría, este modelo, desde lo económico, ¿no es un modelo de producción, de sustitución, de importaciones por producción local? No sé lo que es. Hay un gran... si usted me pregunta, en el sistema... el aparato industrial argentino se origina la sustitución de importaciones. Sí, porque el modelo original es agroexportador. Claro, el modelo original es el agroexportador. ¿Sí? El agroexportador. Ese sector agroexportador es el que genera los dólares que ingresan a la Argentina para que la industria sustitutiva de importaciones pueda importar los productos desarmados y armarlos acá en Argentina. Porque la industria sustitutiva de importaciones, básicamente, ¿qué es? Es lo que compramos afuera, producirlo acá adentro. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos para producirlo? Y bueno, para empezar lo tenemos que traer desarmado y armarlo. ¿Sí? Primer paso. ¿Qué estamos sustituyendo ahí? El proceso de armado. Después, ¿qué decimos? Bueno, vamos a ver si algunos componentes los podemos empezar a hacer nosotros y ponerle componente nacional. Y después, lo ideal sería que todo eso sea nacional. Pero no es el modelo económico, el de sustitución de importaciones que impera en ningún país del mundo. Hoy en día, cualquier país del mundo sabe a qué se dedica. No se dedica a fabricar, a traer todo desarmado de afuera y armarlo adentro, porque traerlo armado, desarmado, en definitiva, es traerlo de afuera. Y traerlo de afuera significa tener que conseguir moneda para traerlo. Y acá el único sector que genera dólares para traer esas cosas de afuera es el agro. ¿Sí? El agro, cuando exporta,
ingresan dólares. Esos dólares se usan para que los industriales traigan, entonces, por eso, ¿por qué se dice que Argentina se salva con una buena cosecha? Ustedes nunca escucharon hablar con una buena cosecha, Argentina se salva. ¿Por qué? Porque con una buena cosecha entran muchos dólares, entonces hay muchos dólares para darle a los industriales para que traigan cosas de afuera, las armen y las vendan baratas. Y somos todos felices y contentos. Cuando la cosecha no es buena, ¿sí?, no entran dólares, y Argentina lleva varios años de malas cosechas, en el sentido de que no es que las cosechas sean malas, sino que somos muchos los que pretendemos acceder a esos dólares que genera el agro, y el agro no está generando tantos dólares como para que vivamos tantos millones de argentinos de los dólares que consumiendo con los dólares que genera el agro, entonces cada vez podemos consumir menos. Y el día de hoy que ganamos 200, 300 dólares por mes. ¿Y aquí No, por eso yo le preguntaba... ¿el costo es mayor? No escuché. Dale, Lore. No, por eso yo le preguntaba qué tipo de modelo económico tiene el país. Porque en base a saber qué tipo de modelo económico tiene el país, tiene que ver con el desarrollo que se brinda. Yo lo que digo es que si esperamos solamente dólares del agro, es un país prácticamente de monocultivo, aunque se haga de todo. Porque en realidad es lo único que produce dinero genuino. A eso es lo que me refería. Sí, el único sector grande de la economía y insertado en el mundo es el sector agropecuario por una condición natural que tiene Argentina, que es la fertilidad de la tierra, que le da una productividad adicional a la que tiene cualquier país del mundo. Ahora, hay otros sectores también como que se están tratando de desarrollar, como por ejemplo todo lo que es empresas tecnológicas. Argentina está empezando a desarrollar un sector que anda muy bien. Mercado Libre, Despegar, Globan, son empresas que se están haciendo grandes y están andando bien en el mundo. El sector petroquímico puede andar muy bien. Vaca Muerta, si no sucedía el yacimiento de Vaca Muerta, si no sucedía esto de la crisis del coronavirus, que hizo que los precios del petróleo cayeran por el piso por la baja de la actividad mundial, si el petróleo se mantenía en esos precios internacionales, podía ser un sector económico también que generara mucha exportación, que generara inversión, exportación y generara muchos dólares. Pero básicamente Argentina genera dólares a través del sistema de producción primaria, ¿sí?, y con los dólares que genera a través del sistema de producción y exportación primaria, hace sustitución de importaciones con una industria que hace básicamente sustitución de importaciones, trayendo productos desarmados y agregándole algún componente nacional para la industria. Fíjense, Argentina produce autos, ¿sí? Tiene fábricas de autos Argentina, pero esas fábricas de autos, el 55-60% de los componentes de los coches es importado, viene de afuera. Entonces, si los argentinos quieren consumir muchos autos, se necesitan muchos dólares para traer esas partes de los autos. ¿Me entienden eso? Y el problema que tenemos ahora es que tenemos una restricción importante al acceso a los dólares. ¿Por qué? Porque Argentina tiene condiciones políticas y económicas inestables que hace que todo el mundo demande los dólares para llevárselo a la casa porque no tiene confianza en la moneda argentina. Entonces, para haber tanto demandante de dólares, vieron que el gobierno dice los dólares son para la producción, no para los especuladores. Pero resulta que en Argentina todo el mundo es especulador, porque como ve que el peso se le deshace en la mano, que el fideo hoy vale 10 pesos, mañana vale 11, 12, entonces dice, si me quedo con pesos, pierdo. Entonces dice, me tengo que deshacer de los pesos. ¿Y cuál es la forma más fácil de deshacerse de los pesos para no quedárselo en el bolsillo? Que es comprando moneda extranjera. La moneda, como estamos en un país latinoamericano, la moneda extranjera que circula acá es el dólar. Pero si vos le ofreces euros, te compran los euros, le ofreces rupias, lo que vos le ofrezcas que no sea peso, la gente te lo compra. La gente, los empresarios, los agentes económicos compran cualquier cosa que no sea peso. Para que la inversión se siga quedando en peso, el gobierno debería explicitar un plan económico que la gente diga, mirá, qué buen plan económico, esto va a funcionar, me quedo en peso, no compro más dólares, dejo de comprar dólares. Pero mientras eso no suceda es muy difícil, o se terminan los pesos, porque también ahora están haciendo el gobierno va a hacer licitaciones muy importantes de bonos para atados al dólar a partir de la semana que viene, que
un poco van a secar la plaza, digamos, van a sacar los pesos que andan dando vuelta en el sistema financiero, pero lo van a sacar prometiendo que más adelante le van a dar más peso, o sea, es inestable. Pero Argentina tiene que encontrar un modelo económico. Por ahora lo que tiene es un modelo económico que no cierra y que básicamente eso, la exportación de productos primarios para hacer un modelo sustitutivo de importaciones, que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, porque es lo que tenemos, pero no estaría cerrando en la mentalidad de los agentes económicos, por eso todo el mundo sale a cubrirse de una eventual catástrofe. Pero no sé cómo puede ser, es incierto. Pero no es que lo opine yo, es lo que uno ve y deduce de todo el análisis económico. Hoy creo que el dólar fue a 192, 193 pesos, una locura. Pero el dólar blue ese que está prohibido, o sea, pero no hay otro dólar. Después, cuando ustedes saben lo que es el contado con liqui y el dólar bolsa, ese que dicen que vale 160, 170 pesos, es simplemente comprar un activo que cotiza en pesos y en dólares, es comprarlo en pesos y venderlo en dólares. Cuando usted lo compra en pesos y le dicen en pesos vale 160 pesos y en dólares ¿cuánto vale? $1, usted se da cuenta que $1 es 160 pesos. Si usted quiere saber cuál es el precio real del dólar, prueben, salgan a la calle y vayan al almacenero y díganle, quiero comprar fideos. Bueno, ¿cuánto valen los fideos? Va a decir 500 pesos. Bueno, le doy dólares. Bueno, se lo va a cobrar. Cuando le haga la conversión, verá qué conversión se hace, pero se lo va a hacer a 160 pesos. Traten de comprar algo en pesos y venderlo en dólares. Y ahí se van a dar cuenta cuál es el valor del dólar. Ahora, el Estado tiene dólares a 80 pesos, pero si uno lo va a comprar, no se lo dan. Se lo dan a los importadores. Y se lo dan a los importadores a algunos y a cuentagotas. O sea, está bastante desequilibrado el sistema. Pero ya se va a solucionar en breve. En breve vamos a salir adelante, no nos queda otra. El ciclo económico, como yo le dije, tiene que llegar a su piso y levantar, hay que estar preparado. Y hay que estudiar para cuando llegue el momento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vamos a estudiar entonces para mañana. Así vamos llegando ya son 7 exámenes, mañana es el tercero. Haciendo 3 exámenes buenos ya están en carrera. ¿No? Siempre hay oportunidad de sacarse alguno, no presentarse. Siempre mejor presentarse, por lo que sea algún puntito que sumen para el promedio sirve. El famoso tatetí, doctor. Sí, porque no descuenta, ¿no? La cerrada hay el sistema de múltiple choque, cuando erran la contabiliza en contra, ¿vio? Acá se puede poner, aunque no esté seguro, se puede arriesgar. Invertir, como dicen. Cuando uno no estudia, el riesgo es grande. Cuando uno más estudia, uno va acotando el riesgo. Es lo mismo que la tasa de interés. Cuanto más estudien, menor es el riesgo de no invocarle el tatetí, porque ya uno de entrada descarta 2, dice será entre estas 2 que quedan acá, ¿no? Y yo les hago las preguntas fáciles, pero después el doctor Castro me las cambia cuando las complica más. Yo les mando preguntas fáciles y el doctor Castro después cuando las sube a la página las complica. ¿Qué va a hacer? Bueno, chicos, María Laura. Gracias, profe. Gracias, doctor. Nos vemos. Seguramente vuelva yo el viernes que viene, así que bueno, seguiremos con las próximas unidades. Pero tengan en cuenta que ahora vamos a ir viendo todo macroeconomía y este tipo de cuestiones de acá hasta el fin del curso. Muchísimas gracias por participar. No, gracias a usted, profesor. Gracias. Todos nos vamos acostumbrando a la modalidad. Yo les hago una pregunta. Yo tenía mal el número de... ¿Ustedes tenían bien el número? ¿Entraron de una? Sí, yo entré enseguida, sí. Nosotros teníamos que esperar que usted empiece como moderador la clase, doctor. ¿Que yo envíe qué?
Que empiece la clase. Nosotros teníamos que Pero por esperar eso que ustedes ustedes estaban todos empiecen la esperando, pero clase. yo no podía entrar porque tenía mal el número de ID, no sirve, yo lo saqué ahí de la página, no estar entrando. Bueno, capaz que estoy con el número de cuando las clases eran en el otro sistema, en Webex. Lo voy a poner un poco más a tono para la próxima Capaz clase. que ingresó con el de la mañana, porque hay distintos. Pero si estaban los dos ahí, el de la mañana y el de la tarde. Claro, están los dos, sí. Bueno, no sé, por suerte logré entrar. Algunos se habrá ido desahuciado, pero bueno. Cosas de la virtualidad. Yo me quedé esperando. Yo entré y media pasada, porque no podía entrar tampoco. Pasa que se generaba conflicto por el tema de que en el grupo de WhatsApp, el de Stitch, decían que ya estaban en clases. Entonces todos estábamos preocupados que perdimos media hora de clases, ¿qué hacemos? No. Olvídese porque el último que entró fui yo. Así que no. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias por todo, profesor. Hasta el viernes. Mucha suerte y nos vemos el viernes que viene. Gracias, profe. Hasta el viernes que viene.